Saludos y bendiciones en Cristo Jesús a mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Senderos. Este es el programa radial de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Una bendición en esta hermosa mañana. Hoy se encuentra con nosotros en Senderos nuestro obispo Rafael Morales. Buenos días, obispo. Buenos días, Yadira. Buenos días, Padre Ángel. Buenos días al pueblo de Dios que nos está siguiendo hoy, domingo, Día del Señor, primer domingo de Cuaresma aquí en Senderos, a través de Radio Leo 1170 y de todas nuestras plataformas digitales de la Diócesis de Puerto Rico. Encantado de estar aquí. Amén. También, como siempre, como cada domingo, el reverendo canónigo Ángel Dávila Colón. Bendiciones a todos y gracias por acompañarnos en este día maravilloso. Empezamos y comenzamos un tiempo hermoso, maravilloso, el tiempo de la Cuaresma. Esto comenzó con el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza, señor obispo, comenzó la Cuaresma, como bien dice nuestra hermana Yadira, pero quizás podemos hablar un poquito y qué bueno que es doble tanda. Estuve el domingo pasado y este domingo, porque es importante que la iglesia... Hay que aprovechar esa doble tanda. Pero quisimos hacerlo así porque yo creo que usted es el maestro de la iglesia, usted es el liturgo mayor de la iglesia y yo creo que sería muy conveniente que estuviera hoy con nosotros para explicarnos y enseñarnos una catequesis de lo que es la Cuaresma. Y comenzó con el miércoles de ceniza. ¿Y por qué la ceniza? ¿Por primero que nada, ¿qué es Cuaresma? ¿Y por qué el símbolo de la ceniza en ese miércoles de ceniza? Pues mira, es bien sencillo. La Cuaresma representa 40 días antes de la Pascua. Cuaresma es un tiempo de preparación, de reflexión, de carácter penitencial, para ver nuestra vida, para ver cómo la vida podemos mejorar, la podemos conducir a una manera más llena del Evangelio y de Jesús. Es un tiempo que en la antigüedad también era de retiro, de reflexión, pero siempre con miras a preparar algo bien grande, que en este caso es la Pascua del Señor. Y la ceniza tiene un carácter penitencial. Desde el Antiguo Testamento, siempre la ceniza fue un símbolo de penitencia, un símbolo de duelo inclusive, cuando habían pérdidas en familiares, y lo vemos en pasajes del Antiguo Testamento, claro, o habían desgracias, o habían situaciones duras. Un signo de ponerse o de humillarse ante el Señor era echarse ceniza sobre las cabezas. Eso se traslada a la tradición cristiana y se convierte en un signo para iniciar el camino hacia la Pascua. Por eso es cuando recibimos la ceniza al frente, nos recuerda nuestra naturaleza humana, que nuestro cuerpo viene de la tierra, del polvo, y así volveremos a hacer ese polvo. Y nos colocan una cruz, que esta vez este año pudimos colocarla en la frente, porque ya han bajado las condiciones. En otros años, cuando el COVID estaba peor, fue en la cabeza, pero para recordarnos que iniciamos un camino hacia la Pascua. Así que la ceniza marca un compromiso individual hacia mejorar primero nuestra experiencia de Dios y luego conducirla hacia la Pascua en comunión unos con los otros. Yo creo que es algo importante en la vida de la iglesia que las personas entiendan cómo es que debemos vivir este tiempo, ¿verdad?, de nuestra liturgia. Primero, saber que el color cambia a morado, ¿verdad? Sí. No repetimos y no decimos el aleluya. No. Porque eso es parte integral de nuestra liturgia. De hecho, el aleluya es un himno pascual. Por eso es que se suprime. Las cosas no pasan porque la gente capricho, diga que hay que no decir esto. No, se suprime porque no estamos en el tiempo de la Pascua. Por lo tanto, estamos en un tiempo de preparación para encontrarnos. Eso es que no puede haber ni un aleluya por ningún lado. No, y que también se suprime ni en gloria. Claro, y se suprime también porque se guarda para ese momento maravilloso de ese día de resurrección, porque y es bien interesante, como uno ya está acostumbrado, en el momento de la liturgia siempre se zafuga aleluya, y la gente como que se cohíbe, y es algo interesante porque lo estamos guardando para ese día maravilloso de ese día de Pascua. Eso es así. Que es como la gran celebración. Sí. Y durante este tiempo, de estos 40 días, también hasta la música, ¿verdad? Las canciones de nuestras feligresías también están a tono con lo que estamos viviendo en este tiempo. Yo siempre he escuchado de los señor obispos lo siguiente, ¿verdad? Y eso para mí se ha quedado muy grabado. Durante este tiempo nosotros reflexionamos en qué estamos haciendo, ¿verdad?
qué hemos hecho con nuestra vida, con nuestras acciones, pero también él siempre ha dicho, este es el tiempo de prepararnos para ese gran día de celebración, que independientemente que la tónica de la iglesia del momento es como un poco más baja, un poco más silencio, un poco más reflexivo, pero también nos vamos preparando para celebrar juntos y juntas esa Pascua. Hasta las lecturas son más Sí. largas en ese momento reflexivo. Cada estación tiene su tiempo, su momento. Y la liturgia va acompañando todo el calendario, toda la experiencia de Dios y nos va enriqueciendo. De hecho, aunque la Cuaresma es un tiempo totalmente de penitencia, de reflexión, y donde omitimos los himnos pascuales y todo eso, hay un día, un par de días en la Cuaresma, que son fiestas de santos, fiestas importantes. Y estamos hablando del día de San José, del día 19 de marzo, y estamos hablando del día de la Anunciación del Señor, que ese es el 25 de marzo, eso es una fiesta. Y en el medio de la Cuaresma, el 25 de marzo usamos el blanco, y en medio de la Cuaresma podemos en esa fiesta cantar el Gloria, porque es una fiesta grande del Señor que está dentro de una realidad penitencial. Y entonces, es lo interesante del calendario litúrgico. Pero fuera de todas las consideraciones litúrgicas, Cuaresma significa prepararnos para vivir de una forma distinta y más plena. Y a eso voy, o sea, cómo la iglesia celebra la Cuaresma, porque es bien interesante ver que la invitación es a reflexión y no a celebrar, pero cómo la iglesia celebra la Cuaresma. La tiene que celebrar con un deseo de mejorar. La Cuaresma no es otra cosa que un espacio donde vamos a ver nuestro interior, vamos a examinar cuál es nuestra respuesta como cristianos y cristianas y cómo podemos mejorar, optimizar la respuesta como cristianos y cristianas. Amén. Eso es todo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues uno intensifica la oración, uno hace prácticas de piedad, uno puede acercarse a hacer mejores obras, no porque uno digan que la gente está haciendo buenas obras, sino que uno puede actuar cada día más convencido de que la bondad nos gobierna. Uno puede hacer prácticas de oración cuaresmal como es un Vía Crucis, pero hacerlo de corazón, no es hacerlo como un rito vacío. Y este año yo le he pedido a la diócesis que saquen los Vía Crucis de los templos y que los hagan con la gente, que vayan a la calle a hacerlos. ¿Por qué? Porque es necesario nuestro testimonio en medio de las situaciones que vivimos. Es interesante esto que usted está diciendo en su sermón del miércoles de ceniza. Usted trajo magistralmente el tema de la coherencia. Ajá. Que tenemos que ser coherentes. Y yo creo que eso es parte esencial de nuestra vida cristiana, esa coherencia. Háblenos un poco sobre eso. Mira, si no somos coherentes, no somos nada. Cuando un cristiano vive lo que cree y cree lo que vive, ahí tenemos coherencia. Y las comunidades cristianas se tienen que destacar todas en hacer ese testimonio vivo de Jesucristo. ¿De qué sirve? Y eso es una reflexión que yo he tenido todo este tiempo. ¿De qué nos sirve ser cristianos si estamos refugiados en un templo? Yo creo que no hay diferencia entre cómo eran los primeros cristianos que los perseguían y se reunían en sitios escondidos para celebrar. Pero eso era por miedo. Que era por miedo. Y ahora yo no sé si tenemos miedo para salir. Bueno. O sea, son cosas que pasan y yo las tengo que plantear aquí con toda humildad. Claro. Algo que debe suscitar la Cuaresma del 2022 dentro del año de la iglesia es a reflexionar por qué no salimos, por qué no tocamos la comunidad, por qué nos aislamos de la comunidad. Cuando la iglesia tiene que iluminar la comunidad. Con eso yo haría un retiro de Cuaresma y con eso yo estaría trabajando toda la Cuaresma. ¿Por qué? Porque la iglesia existe para llevar a Cristo y su evangelio, su buena noticia, a la comunidad. Y no podemos olvidar nunca que la iglesia es comunidad. La palabra iglesia viene de eclesia, que es una palabra eclesía, que es una palabra griega que significa asamblea. Por lo tanto, cuando la iglesia se reúne, hay comunidad. Por eso es que no podemos entender la iglesia divorciada o separada de la comunidad. Y si tú me preguntas a mí qué yo haría en esta Cuaresma,
es ver cómo yo puedo acercarme con más fuerza, con más ánimo, con más ímpetu, con mayor presencia a la comunidad circundante, empezando por los que rodean el templo. Eso sería una manera de hacer Cuaresma este año. ¿Por qué 40 días? Porque 40 días fue el tiempo en que Jesús estuvo en el desierto, orando, preparándose para comenzar su vida pública, su ministerio. Y Jesús, en ese tiempo de preparación, de retiro, pues encontró dentro de toda su unión con el Padre, su misión, su realidad, y salió al mundo a predicar. 40 es un signo de un tiempo largo, un número que representa un tiempo extenso. Y nosotros necesitamos a veces un tiempo extenso para encontrarnos nuevamente o reencontrarnos con el misterio pascual y vivirlo mejor. El lema de esta Cuaresma es: la iglesia vive y comparte la Pascua. Bien sencillo. Hay dos palabras que deben iluminar la realidad de la Cuaresma de este año. Tenemos que vivir para poder compartir. Si se está diciendo que vayamos a las comunidades, tenemos que hacer vida a nuestra fe primero, vivirla, y luego tenemos que compartirla. Son las dos palabras fundamentales para vivir esta Cuaresma. ¿Cómo tú vas a ir a compartir algo si no lo vives? Eso es como ir con una canasta vacía. Tenemos que vivir primero. ¿Y cómo se vive? Miren, los que componen una parroquia, los que componen una comunidad de fe, primero hablen, primero oren, primero siéntanse ustedes unidos. Siéntanse parte de un cuerpo de Cristo. Ustedes saben lo difícil que es a veces que yo me encuentro gente que cambia de parroquia. Y dice, no, me fui de esta parroquia porque, pues, no me gusta. Y me encuentro otro más adelante, me cambié. ¿Y sabes por qué nos cambiamos tanto? Porque no nos hemos dado la tarea de hacer nuestra comunidad. Sí, señor. De sentirnos pertinentes a nuestra comunidad. Y de nosotros aportar, no me refiero a dinero, sino nuestros dones, nuestros carismas, para que la palabra de Dios sea viva y real en medio de esa comunidad. Y tendríamos comunidades fantásticas, diferentes. Y el llamado que yo les hago en esta Cuaresma es: ¿por qué no podemos cantar un cántico nuevo? ¿Por qué no podemos hacer las cosas de otra forma? ¿Qué nos impide? Yo creo que esa es la palabra para reflexionar la frase. ¿Qué nos impide evolucionar? ¿Qué nos impide ser comunidad? ¿Qué nos impide ir más allá de los límites que conocemos para encontrarnos con un Cristo que está vivo y que es real en calles, en barrios, en residenciales, en urbanizaciones y en todos los contextos sociales que hayan en el país? ¿Qué nos impide? ¿Cuál es la barrera? A mí me parece que los 40 días de la Cuaresma son buenísimos para pensar en eso. Yo, antes de terminar con este segmento y pasar a la mesa de la palabra, quisiera compartir la experiencia que tuvimos el miércoles de ceniza. Tuve el privilegio de acompañarle a usted y a la canóniga Margarita muy bueno. en el sector de Río Piedras. Y algo maravilloso que quiero compartir con los hermanos que están con nosotros, es que era la primera vez que yo no le preguntaba a alguien si quería la imposición de ceniza, sino que la gente venía a buscar una bendición o imponerse la ceniza. Y es bien interesante ver que esto es bastante coherente con lo que usted está diciendo de salir a la calle. Sí. La gente quiere La gente tiene hambre, Ángeles, tiene hambre. Sí. Cuando nos ven a nosotros con nuestras vestimentas litúrgicas, se acercan y no solamente pedían la ceniza, sino ore por mí. Claro. Deme la bendición. La gente necesita de Dios y yo creo que hay que darlo, hay que llevarlo. Y con ese espíritu hay que ir a las comunidades. Para mí la experiencia de miércoles fue preciosa. Sí. Sé que en varias parroquias y misiones lo hicieron, en distintas comunidades, y yo sé que tiene todo el mundo muchas cosas de compartir, de vivencias del pasado miércoles de ceniza. De la misma forma que lo hicimos y con el mismo ímpetu que vimos para la ceniza del camino, vamos a ir al resto de las comunidades, vamos a llevar a Jesús. Señor. Sí, señor. Y a través de este medio también queremos invitar a las personas a el nuevo programa del señor obispo. Así. El obispo contigo. Es todos los lunes a las 7 de la noche en Radio Leo. Se estrena este próximo lunes. No, se estrena mañana. Mañana lunes, ya eso está hablado, ya yo estoy adelantado. Sí. Qué bien. Así que, ¿qué vamos a esperar en ese programa, obispo?
Pues fíjate, el programa se concibe como una oportunidad de acercarme más directamente al pueblo, para poder compartir con ellos la realidad de la iglesia, pero también traer invitados a hablar sobre temas que tienen que ver con nuestra diócesis, como si estuviéramos en la sala de nuestra casa. Y finalmente un espacio para poder hablar sobre algún tema social, sobre algún tema de interés comunitario que se plantee sobre la mesa. Me parece que es una oportunidad que tenemos de acercarnos más. Lo iremos mejorando paso a paso. Yo digo que yo no soy profesional de la comunicación. Simplemente lo que haremos es que vamos a ir afinando el instrumento. Yo lo considero muy necesario. Sí, muy pertinente. Y ahora que tenemos todos los medios de comunicación social, pues más que nunca hay que hacer vida todo lo que la iglesia hace, porque tenemos que seguir llevando la buena noticia. Es para eso el Señor nos llamó. Así que los espero el mañana lunes a las 7 de la noche. Por Radio Leo. Y también por las redes sociales y Sí. plataformas Muy bien. digitales de la iglesia. En Muy este bien. momento vamos ahora a continuar con la mesa de la palabra. La misma está basada en Evangelio de Lucas, en su capítulo 4, y lee de la siguiente manera. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán, y el Espíritu lo llevó al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió hambre. El diablo entonces le dijo, si de veras eres hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre. Luego el diablo lo levantó y mostrándole en un momento todos los países del mundo le dijo, yo te daré este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré al que quiera dárselo. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. Evangelio del Señor. Damos Te alabamos, gracias Cristo, Señor. Adiós. Amén. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa, la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa, la voz del Señor. Bueno, ¿y qué tenemos aquí hoy? Las tentaciones. Las tentaciones del Señor. Es importante que las podamos internalizar porque todas tienen un significado. Lo importante es que el Evangelio comienza presentando a Jesús lleno del Espíritu Santo. Acuérdense que la narración viene después del bautismo. Lleno del Espíritu Santo, va a un lugar sin habitar, un desierto, para una preparación. De ahí es que vienen los desiertos de la Cuaresma, ponemos retiros de silencio, retiros de espesa. Un desierto es un lugar donde uno se va a encontrar con uno mismo. Y Jesús pues fue ahí. Y el mal se presenta a Jesús, porque lógicamente si alguien sabe que Cristo es Dios es el diablo. Y lo tiene bien claro. Y una persona que no ha comido un tiempo, de momento le presentan la oportunidad de comer, uno lo que quiere es comer. Sí, Señor. Si te dejamos a ti sin comer 5 días y de momento llegamos con una bandeja de algo, tú no vas a dejar que hablemos, ¿verdad? No me vas a ha quitar. pasado, me ha pasado. Eso que eso es Cuando estaba parte. hospitalizado. No, porque eso es parte, eso es parte. Sí, Entonces, fíjense lo que pasó aquí, porque la primera tentación va hacia la humanidad, hacia la condición humana. Así. Bueno, si tú eres el Hijo de Dios, pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Le atacó dónde? Por la humanidad, ¿verdad? Y por la necesidad humana. Y lo interesante es cómo el Señor vence y le dice, no solo del pan vive el hombre, le contesta con la Escritura. Y esta tentación nos podría poner a pensar. A veces ponemos todo nuestro interés o todo nuestro proyecto de vida en la humanidad.
en nuestra humanidad. O me voy a hacer un buen fitness, o me voy a pasear todo el tiempo, o me voy a cuidar yo, todas esas cosas. Y entonces, ¿dónde es que está la naturaleza de todo? Está en ese sentido espiritual del ser humano. Ahí está la primera tentación. No sé qué piensan ustedes. Yo creo... Ajá, perdón. adelante, adelante. Yo creo que, ¿verdad? Para nosotros, los seres humanos, es como más fuerte el hecho de que en ocasiones, ¿verdad? En una gran parte de nuestra vida la humanidad nos domine, ¿verdad? Porque es que yo creo que la enseñanza es que nosotros, lo espiritual tiene que estar por encima de lo que es humano. Porque viene de Dios, ¿verdad? Y si viene de Dios, pues tiene que estar por encima de lo que mi ser, mi sentir de ser humano pueda, ¿verdad? Para que no me domine mi humanidad. O cuán difícil es para cada uno de nosotros separar, ¿verdad? Las cosas que son humanas de lo que realmente es esencial en nuestra vida. Yo creo que esto es algo fundamental en este camino espiritual. Hay 3 puntos importantes en esta primera parte que quisiera compartir con ustedes. Número 1, el mirarnos hacia adentro. Yo creo que la cuaresma, como decía el señor obispo ahorita, es mirarnos hacia adentro, poner en perspectiva, como usted siempre dice, qué he hecho, pero también qué voy a hacer con mi vida cristiana, con mi conexión con Dios, con mi conexión con el Espíritu. Y eso nos lleva a eso, a vivir en el Espíritu. Me encanta esta primera parte, y lleno del Espíritu. Yo creo que si Jesús no estuviese lleno del Espíritu, esa humanidad hubiera de salido, Jesús claro, hubiera salido. Definitivamente. Y yo creo que esa conexión que Jesús tenía con su Padre, con ese Espíritu maravilloso, es una invitación a nosotros y a nosotras a vivir en el Espíritu, a que nuestra humanidad va a estar ahí, pero cómo nosotros controlamos nuestro egoísmo, que es el tercer punto, que era lo que usted hablaba también ahora sobre el egoísmo. Posiblemente Jesús hubiese sido egoísta, tenía el poder para convertir las piedras en pan, y tenía el poder para hacer cualquier cosa. Satanás sabía eso, ¿entiendes? Y cómo Jesús no es egoísta y dice, no, yo estoy en preparación, yo tengo el Espíritu, yo no tengo que comer pan ahora porque tú lo digas, tengo que comer pan. No lo voy a hacer. Entonces ese egoísmo queda a un lado. Yo creo que este tiempo de Cuaresma es para eso, para pensar en cuán egoístas somos realmente. Por eso es que dice, no solo de pan vive el hombre. O sea, no solamente el pan es el alimento. O sea, y esto es bien interesante, cómo Jesús vence la tentación, la vence desde su espíritu. Desde el espíritu, definitivamente. Y si bien el segundo cuadro es todavía más interesante porque le muestra a todo el mundo, todos los países. Material. Eso es el poder. Material. Es el poder. Que de hecho ahora mismo nos encontramos en el contexto de una guerra entre Rusia y Ucrania, y está el tema del poder. Y muchas personas también, muchas naciones del mundo están de alguna manera involucradas en el conflicto, indirecta o directamente, por la cuestión del poder. Entonces, ¿cómo poder vencer ese tema? Jesús es muy sabio cuando el demonio le dice, yo te voy a dar todo este poder, todo, si tú me adoras. O sea, si renuncias a Dios, yo te doy todo esto. Si sustituyes a Dios, si pones el poder en el lugar de Dios. Porque esa fue la tentación. Claro. Una tentación en la que sucumben muchas personas. Claro. No solamente líderes de las naciones. A cualquier persona en una organización le da un poquito de poder. Conócelo. Y entonces piensa que el poder va por encima de. Y ahí tenemos, esa es la tentación. Pero el Señor es claro y le contesta al demonio, adora al Señor tu Dios, sírvele solo a Él. Adora y sirve. Le señala a Dios. Y ahí destruye la tentación. No hay nada, ningún poder sobre la tierra que vaya por encima de Dios. Y aquí está esta invitación. Creo que cuando caemos en una tentación, tenemos 2 cosas que hacer para salir de ella, que es adorar a Dios, y es la invitación a la Santa Eucaristía, a sentarnos alrededor de la mesa en comunidad, a celebrar la comunidad, a vivir esa comunidad, y número 2, a servir al que necesita. Por otra parte también, cuando estábamos al principio de este programa, hablábamos mucho sobre este tiempo,
¿verdad? De reflexionar sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que vamos a hacer. Y yo creo que durante este tiempo también tenemos que aprender que hay algunas cosas que tenemos que rechazar en nuestra vida. Yo creo que la enseñanza de hoy es esa. Tenemos que saber cuándo decir que no, mis hermanos y hermanas, porque no todo lo podemos aceptar. No todo lo podemos dar por bueno. Nuestra espiritualidad y nuestro amor a Dios tiene que estar por encima de lo que es humano. Y para convertirnos en seres realmente espirituales y que ese enriquecimiento de nuestro interior sea con fuerza, porque el maestro hoy nos está enseñando que él tiene una fortaleza muy grande, porque el hecho de que él pueda haber dicho, no, porque Dios está por encima de todas las cosas, mi Padre está por encima de todas las cosas, y tomar la decisión de decir que no para algo que se le estaba presentando, yo creo que eso es lo que tenemos que aprender hoy. Y una parte muy importante en esta segunda tentación, el servir vence el poder. El servir vence el poder. O sea, no hay nada más grande que puede servir. Y al servir, adoramos a Dios. Claro. Y la tercera, que tiene que ver ya con otro tema, es con la divinidad misma del Señor. Lo lleva al sitio más alto del templo. De hecho, cuando tú vas a Jerusalén, hay un lugar que te dicen, ahí estaba el pináculo del templo, sino el lugar más alto del templo. Lo lleva a ese lugar más alto del templo, pues porque es un signo de estar, ¿verdad?, en el lugar donde podría estar Dios. Y le dice, con la escritura, porque la tentación ahora es tentarlo en su propia realidad de Dios. Decirle, tírate de ahí, porque la escritura dice que los ángeles te van a recoger. ¿Verdad? La tentación hacia la misma realidad de ser Dios. Y Jesús le contesta con la escritura y dice, no tentarás al Señor tu Dios. No pondrás en prueba al Señor tu Dios. Jesús se encarga de decirle al mal, yo soy tu Dios. No te metas en lo que no te tienes que meter. Fíjense que Jesús vence cada una de las tentaciones con oración, con la escritura y siempre anteponiendo a Dios. Yo creo que esto es algo maravilloso, nos empuja a que tenemos que estar en otro nivel. Usted en esta semana tuvimos una reunión con su staff y usted nos exhortaba y decía a su staff, a los que los acompañamos usted en todo esto, que de este trabajo maravilloso de la iglesia, usted nos decía, es que tenemos que ya subir otro nivel. Y yo llevo predicando esto mucho tiempo y tenemos que ser otra cosa. O sea, cada vez que nosotros escuchamos el evangelio, cada vez que nosotros meditamos, palabra de Dios nos tiene que transformar. Tenemos que ser otra cosa, no podemos quedarnos iguales, porque es que esta palabra nos transforma. Por eso hay que subir a otro nivel. No podemos quedarnos en este nivel. Tenemos que subir a otro nivel definitivamente. Pues esa es la llamada de la Cuaresma hacia la Pascua. La Pascua es otro nivel. Este año mejor que el año pasado. El año próximo mejor que este. Esa es la vida de los cristianos y las cristianas. Así que vamos a salir y vamos para adelante. Amén. Estamos próximos a concluir este espacio de Senderos, que es el programa radial de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. No quiero despedirme sin antes, ¿verdad?, decirles como el obispo nos dijo que tenemos que ir a nuestro desierto en este tiempo. Y quisiera que el obispo siempre nos despidiera con su bendición. Con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca en ustedes eternamente. Amén. Amén. Luego nos podemos despedir cantando. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde y buen camino hacia la Pascua. Hasta el próximo domingo.